Mi vida cambió con un golpe en la puerta nocturna. Hola, me llamo Lucía, tengo 28 años y hasta hace poco mi mundo parecía reducido a 4 paredes. Mi viejo SEAT color gris, las calles interminables de Valencia y el trabajo de taxista que me daba de comer, pero no de soñar. Mis días pasaban impregnados de gasolina y conversaciones ajenas, siempre iguales, siempre fugaces. A esa rutina me había acostumbrado, incluso me resigné a ella, pensando que así seguiría para siempre. Carreras nocturnas, cafés baratos en bares de carretera y breves siestas en cualquier rincón. Pero un día, mi teléfono sonó con una propuesta que lo trastocó todo. No era un cliente común, sino la invitación para convertirme en conductora privada de una familia muy adinerada. Al principio desconfié. Había visto a esa clase de gente, trajes impecables, aires de superioridad y un modo de tratar a los demás como si fueran invisibles. Y sin embargo, había algo en aquella voz que me ofrecía el trabajo que me hizo dudar. ¿Sería la promesa de un cambio o simplemente el aburrimiento que me quemaba por dentro? Acepté la entrevista. No me llevaron al centro de la ciudad, sino hasta las afueras de Castellón, en una urbanización escondida entre pinares, donde los muros altos ocultaban auténticos palacetes. El lugar al que llegué me dejó sin aliento. No era una simple villa, era una mansión de 3 pisos construida en piedra oscura, con ventanales enormes que reflejaban el cielo como espejos. Alrededor, un jardín que parecía un parque privado, árboles centenarios, senderos de grava y esculturas de mármol iluminadas por el sol poniente. Me recibió el mayordomo, un hombre erguido, de mirada firme, que me condujo a un salón inmenso y en penumbra. Muebles de caoba, cuadros enmarcados en oro, cortinas pesadas que apenas dejaban entrar la luz. Todo respiraba lujo, silencio y un aire de intemporalidad. Yo, con mis vaqueros gastados y mis botas de cuero, me sentía una intrusa. Y entonces apareció ella. No entró, surgió como una aparición. Se llamaba Doña Isabel. Bajita, pero con una gracia que hacía olvidar cualquier detalle físico. Sus cabellos negros, recogidos con descuido, dejaban caer algunos mechones que enmarcaban su rostro delicado. Sus ojos, de un tono ámbar profundo, brillaban con un destello travieso que me desconcertaba. Llevaba un vestido de seda sencillo, pero tan ajustado a su silueta que parecía hecho para tentarme. Su voz, grave y aterciopelada, me envolvió de inmediato, y su sonrisa, ligera y coqueta, me encendió la piel. ¿Preparada para un nuevo capítulo en tu vida?, me preguntó. Yo asentí, aunque no estaba segura de lo que estaba aceptando. Lo único que sabía era que desde ese instante, nada volvería a ser igual. La entrevista no empezó con papeles, sino con silencios medidos. Doña Isabel me pidió que la acompañara por la galería acristalada de la mansión en Benicàssim. El mar quedaba a lo lejos, una línea azul entre pinos. Mientras caminábamos, me habló sin prisa de lo esencial: puntualidad, discreción y temple. En esta casa, dijo, el motor no es el coche, sino la confianza. Yo asentí, sintiendo como mi mundo de carreras por Valencia y turnos interminables se desdibujaba, reemplazado por otro hecho de puertas que se abren con susurros y miradas que pesan más que las palabras. El tema de fondo de aquella historia, lo intuí entonces, sería el poder, quién lo tiene, quién lo cede y cómo se negocia sin levantar la voz. Mi papel parecía sencillo: conducir a doña Isabel y a su marido, don Miguel Álvarez, un empresario con fama de hábitos férreos. Pero debajo de esa sencillez latía otra cosa, un pulso de expectativas invisibles. Yo, que me creía curtida por la noche, empecé a notar un nervio nuevo, como si cada paso sobre el mármol marcara un compás que aún no sabía bailar. El mayordomo, don Ramiro, apareció con una carpeta de cuero. Dentro, un contrato correcto, un salario en euros que superaba con creces lo que ganaba en la ciudad, y un itinerario tentativo: clínicas estéticas en Castellón, cenas privadas en burbujas de lujo, escapadas a monasterios reconvertidos en hoteles donde el silencio se cobra a precio de joya. Doña Isabel me observaba desde el borde de las pestañas, como quien ajusta un espejo antes de salir. Aquel atardecer olía a jazmín y a decisión. Guardé mi orgullo en el mismo bolsillo donde suelo guardar las llaves del coche, y firmé. Me entregaron un conjunto discreto: pantalón negro de pinzas,
camisa marfil y una americana que caía como agua, zapatos bajos de piel, pulidos hasta el brillo. Me vi reflejada en una vitrina, menos taxista, más sombra elegante. De fondo, una música tenue, quizá un bolero antiguo, parecía sugerir que el estreno no sería en carretera, sino en un escenario donde la velocidad no la marcan los semáforos, sino los secretos. Y yo, Lucía, ya estaba dentro. El primer día no empezó en el volante, sino en la espera. El mayordomo, don Ramiro, me condujo hasta una sala lateral, donde las paredes estaban forradas de madera de nogal y las lámparas de hierro fundido arrojaban un resplandor ámbar. El ambiente olía a cuero viejo y a un perfume floral que ya reconocía como el de ella. Doña Isabel entró sin anunciarse, vestida con un traje de lino color marfil que caía con naturalidad sobre sus caderas. Llevaba sandalias de tacón bajo, sencillas pero elegantes, y un colgante diminuto que brillaba en la base de su cuello. Me observó con esa calma que me incomodaba y me fascinaba al mismo tiempo. Antes de entregarte las llaves, Lucía, quiero que entiendas algo, aquí no hay trayectos triviales. Su voz, grave, tenía la cadencia de quien acostumbra a ser obedecida. Yo asentí, aunque mis manos estaban tensas sobre mis rodillas. La entrevista se transformó en un recorrido privado. Caminamos por el ala oeste de la mansión, donde se encontraba la biblioteca. Altas estanterías de roble, escalerillas móviles y un ventanal que daba al jardín. Allí Isabel acarició el lomo de un libro encuadernado en cuero y me dijo que aquel era su refugio cuando el mundo se volvía insoportable. Luego subimos al segundo piso, las habitaciones, la suya en particular, tras una cortina pesada de terciopelo azul. Aquí está mi mundo, murmuró con un dejo de melancolía. Yo intentaba grabar cada detalle, pero mis ojos siempre volvían a ella. La forma en que jugaba con el colgante entre los dedos, la manera en que sus labios se curvaban al hablar, el movimiento ligero de su falda al caminar. Comprendí que aquel recorrido no era solo una introducción a la casa, sino a ella misma. Al llegar al pabellón exterior, una construcción de madera tallada al estilo tradicional valenciano, me mostró un espacio insólito, sauna, piscina pequeña de agua cristalina y una terraza con sillones blancos. Aquí olvidamos todo, dijo con una sonrisa enigmática. Yo supe que no hablaba solo de cansancio. Su mirada se sostuvo en la mía más de lo necesario, y en ese instante entendí que lo que me había llevado hasta allí no era únicamente el volante. Era el vértigo de entrar en un juego cuyas reglas todavía no conocía. La primera jornada oficial comenzó antes del amanecer. Me desperté en la habitación destinada al personal, un cuarto impecable pero frío, con paredes blancas y un armario de madera clara. Me puse el uniforme recién planchado, pantalón de corte recto, camisa de algodón azul celeste y zapatos de piel oscura. El espejo me devolvió una imagen distinta de mí, ya no la taxista cansada de Valencia, sino una figura pulida, parte de un engranaje silencioso. El coche asignado me esperaba en el garaje, un Audi negro, impecable, con el interior perfumado a cuero. Cuando encendí el motor, sentí que mi vida cambiaba de marcha. A los pocos minutos, apareció doña Isabel. Vestía un vestido entallado de seda verde esmeralda que resaltaba el tono de su piel, y un sombrero ancho que apenas ocultaba sus ojos ámbar. Llevaba guantes finos y un bolso pequeño de diseñador colgado del brazo. Me pidió que la llevara a Castellón, a una clínica estética de lujo. Durante el trayecto, su voz llenó el silencio. No hablaba de trivialidades, sino de sensaciones, de la música que escuchaba en secreto, de cómo odiaba la rutina de los eventos sociales. Lucía, conducir no es solo mover un coche, es acompañar un ritmo, es sentir cuándo acelerar y cuándo detenerse, dijo, mirándome a través del espejo retrovisor. Yo tragué saliva, entendiendo que esas palabras iban más allá de la carretera. La esperaba un médico reconocido, yo me quedé en un café cercano. Desde mi mesa, observaba a las señoras con bolsos carísimos y a los caballeros con relojes que costaban más que un año de mi salario. Me sentía invisible, pero parte de ese universo secreto. Cuando Isabel regresó, su piel brillaba con un resplandor nuevo, y su sonrisa era tan ligera que parecía otra mujer. Al volver a la mansión, caminamos por el jardín. Ella se detuvo a observar una escultura de mármol representando a una ninfa, y me dijo con un suspiro,
Lo más difícil de la riqueza es el vacío que deja. Yo no supe qué responder. Sentí que la frase estaba dirigida a mí, como una advertencia o como una invitación. Aquella primera misión había terminado, pero la sensación era clara. Lo verdaderamente importante aún no había comenzado. El segundo encargo me llevó a un escenario distinto, más íntimo y revelador. Doña Isabel me pidió que la llevara a una finca de naranjos en las afueras de Vila Real, propiedad de unos amigos suyos. Era mediodía, el aire ardía y el aroma dulce de los cítricos impregnaba cada rincón del camino. Ella subió al coche con un vestido blanco de lino, amplio y ligero, que dejaba ver, entre movimiento y movimiento, la curva de sus piernas. Llevaba unas sandalias doradas y un pañuelo de seda atado al cuello que el viento jugueteaba sin permiso. El trayecto duró apenas 30 minutos, pero se sintió eterno. Ella hablaba con naturalidad, como si no fuera mi primera semana trabajando allí. Me confesó que había odiado desde niña las reuniones formales, que prefería perderse en los campos antes que asistir a cenas llenas de sonrisas falsas. Yo la escuchaba, atenta, notando cómo cada palabra tejía una confianza peligrosa. Sus frases eran como migas de pan que me conducían a un bosque del que quizá no habría regreso. Al llegar, los anfitriones no estaban, la finca estaba desierta, salvo por el murmullo de los pájaros y el zumbido de las abejas entre las flores. Isabel me dijo que la acompañara a caminar. La seguí por senderos de tierra, donde el sol caía en haces dorados a través de las ramas. Se detuvo frente a un árbol cargado de naranjas y, sonriendo, me pidió que le alcanzara una. Subí a la rama y se la di. Ella la partió con las manos, dejando que el jugo resbalara por sus dedos delicados. Sin pensarlo, me ofreció la mitad. Cuando mordí, el sabor ácido y fresco explotó en mi boca, pero lo que me estremeció fue la forma en que me observaba mientras lo hacía. Regresamos en silencio, pero un silencio cargado, denso. En el coche, la brisa agitaba su vestido, dejando escapar destellos de piel que parecían brillar bajo el sol. Yo mantenía los ojos fijos en la carretera, aunque mi mente estaba atrapada en el recuerdo de su mirada en aquel campo. Entendí que ya no era solo su chofer. Había cruzado una frontera invisible. Y lo peor, o lo mejor, era que lo había hecho sin vuelta atrás. La tarde en la mansión transcurrió en calma, pero dentro de mí había un torbellino. No podía dejar de pensar en la manera en que doña Isabel me miró bajo los naranjos, con esa mezcla de inocencia y desafío que parecía esconder un secreto más grande que la finca entera. Aquella noche, mientras acomodaba el coche en el garaje, recordaba cada detalle, sus dedos húmedos por el jugo, el brillo de su risa breve, el aire que olía a azahar y peligro. Ya en mi habitación, traté de convencerme de que todo había sido un malentendido, una percepción exagerada. Era la esposa de don Miguel, un hombre conocido por su carácter férreo y sus contactos en toda la comunidad valenciana. Sin embargo, la realidad era más fuerte que mis intentos de negarla, yo había sentido algo, y ella también. Ese cruce de miradas no podía explicarse solo como cortesía. Reflexionaba sobre el riesgo. Tenía un buen sueldo, una estabilidad que nunca antes había conocido. ¿Valía la pena arriesgarlo por la tentación de su sonrisa? Y aún así, cuando cerraba los ojos, volvía a verla, con su vestido blanco moviéndose entre los árboles como una aparición. Había en ella una necesidad de algo más que un chofer, algo que su marido jamás le daba. ¿Y si mi papel era más grande de lo que imaginaba? Mientras me debatía entre la prudencia y el deseo, un ruido en el pasillo me hizo tensar los músculos. Pasos suaves, casi felinos, se acercaban a mi puerta. Recordé la advertencia de la primera tarde, siempre lista para mis peticiones. ¿Acaso se refería a esto? Mi corazón golpeaba con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Me levanté, descalza, y esperé junto a la puerta. El silencio se prolongó unos segundos eternos. Entonces, un golpe leve, delicado, sonó contra la madera. No era la brusquedad del mayordomo ni la rigidez de don Miguel. Ese toque suave solo podía pertenecer a una persona. Respiré hondo, sabiendo que, al abrir, mi vida dejaría atrás toda rutina. Y lo que encontraría del otro lado marcaría un antes y un después imposible de borrar.
Abrí la puerta con un gesto contenido, aunque por dentro me temblaban hasta las manos. Y allí estaba ella. Doña Isabel no llevaba ya sus vestidos impecables ni el sombrero elegante con que solía presentarse en público. Frente a mí, apareció con un albornoz de seda color burdeos, apenas anudado a la cintura, dejando entrever más de lo que cubría. Su cabello, suelto y húmedo, caía en ondas oscuras sobre sus hombros, como si acabara de salir de un baño prolongado. El perfume, una mezcla de jazmín y especias, invadió la habitación antes que ella. Lucía, susurró con una voz aún más grave, casi ronca, como si el silencio de la noche la hubiera transformado. No hemos terminado nuestra charla del día. Se apoyó en el marco de la puerta, inclinando la cabeza apenas, como quien invita sin decirlo. Su sonrisa, ladeada, parecía una llave dispuesta a abrirme un mundo nuevo. Yo me quedé helada, sin palabras, intentando recordar que era su empleada, que mi deber era mantener las distancias. Pero ella rompió esa frontera con un paso hacia adentro. El albornoz se deslizó un poco, dejando asomar su clavícula brillante por la humedad. Sus ojos ámbar se clavaron en los míos, despojándome de cualquier defensa. Conducir no es solo llevarme de un sitio a otro, ¿lo sabías?, murmuró, acercándose tanto que pude sentir su aliento cálido en mi mejilla. A veces también implica sustituir a quien no está. Aquella frase me golpeó como un trueno en plena calma. ¿Sustituir? Su esposo, don Miguel, estaba de viaje en Madrid, según había comentado el mayordomo. ¿Era una invitación clara? ¿O una prueba destinada a medir mi lealtad? El reloj de la pared marcaba cada segundo con una lentitud insoportable, como si todo el universo esperara mi respuesta. Yo, que había aprendido en las calles de Valencia a reaccionar rápido, me descubrí inmóvil, atrapada en una telaraña hecha de deseo y miedo. Ella dio otro paso, tan cerca que el borde de su bata rozó mi mano. Mis labios quisieron pronunciar algo, pero solo salió un murmullo torpe: haré lo que pueda. La sonrisa de Isabel se ensanchó, satisfecha, como si hubiese obtenido exactamente lo que buscaba. Y en ese instante comprendí, no era yo quien conducía aquella relación. Era ella quien manejaba el volante con la misma elegancia con la que dominaba todo lo que la rodeaba. Doña Isabel no esperó más. Se adentró en mi habitación como si fuera la dueña también de mi espacio, cerrando la puerta tras de sí con un leve clic que sonó más fuerte que un portazo. El aire se volvió denso, cargado de tensión y perfume. Caminó despacio, dejando que la bata de seda se abriera con cada paso, revelando destellos de su piel, hasta sentarse en el borde de mi cama. Su postura era estudiada, una pierna ligeramente cruzada sobre la otra, el tobillo desnudo brillando bajo la luz tenue de la lámpara. Lucía, dijo, jugando con el lazo de la bata entre sus dedos finos, en esta casa no todo es lo que parece. Mi marido es un hombre de costumbres, sí, pero también de ausencias. Y esas ausencias dejan vacíos que alguien debe llenar. Sus palabras me dejaron sin aire. Era un pacto tácito, una confesión disfrazada de invitación. Yo, que había jurado mantenerme profesional, sentí como la distancia se desmoronaba. Mi cuerpo quería avanzar, pero mi mente gritaba cautela. Si aceptaba, cruzaba un límite del que no habría regreso. Ella se inclinó hacia mí, tan cerca que su cabello rozó mi hombro. No se trata solo de conducir, ¿entiendes?, susurró, y entonces levantó la mano para apartar un mechón de mi rostro, un gesto íntimo, casi posesivo. Mis labios se abrieron para responder, pero antes de poder articular palabra, escuchamos un crujido en el pasillo. Ambas nos tensamos. El sonido de unos pasos, lentos y pesados, se acercaba a la puerta. El corazón me golpeaba con fuerza mientras Isabel me miraba fijamente, sin rastro de miedo, solo con esa chispa desafiante en los ojos. Colocó un dedo sobre mis labios, exigiendo silencio, y se incorporó con la calma de quien juega una partida que domina. Los pasos se detuvieron justo al otro lado. Un silencio absoluto se extendió, roto únicamente por el golpeteo de la lluvia repentina contra la ventana. Isabel sonrió, inclinándose para susurrar en mi oído: ahora empieza lo interesante. En ese instante entendí que no solo estaba atrapada en un juego de seducción, sino también en una intriga mayor.
La puerta seguía cerrada, pero la sensación de peligro, de secreto a punto de descubrirse, me envolvió entera. Y supe que aquella noche cambiaría algo más que mi trabajo, cambiaría mi destino. El silencio del pasillo se volvió insoportable, como si cada segundo alargara la tensión hasta romperla. Yo contenía la respiración, mientras doña Isabel, serena, caminaba hacia la puerta con una elegancia casi teatral. Su bata, abierta apenas lo justo, parecía un desafío al peligro. Se inclinó, apoyando la mano en la manija, pero no abrió. Escuchamos otro crujido, más fuerte, como si alguien se hubiera alejado o como si hubiese decidido quedarse allí, vigilando desde la oscuridad. ¿Lo sientes?, me dijo, sin girarse, con una sonrisa que no pertenecía a alguien asustado, sino a una mujer acostumbrada a jugar con fuego. La casa misma respira secretos. Mi piel se erizó. De pronto, todo lo que había vivido esos días, los recorridos, las confidencias, las miradas, adquirió un matiz más peligroso. No era solo atracción, había una red de misterio en la que yo había caído sin darme cuenta. Isabel volvió hacia mí y se acercó despacio, como una pantera midiendo su presa. Aquí, dijo, posando su dedo índice sobre mi pecho, justo donde el corazón latía desbocado. Aquí está tu mayor debilidad. Y eso, Lucía, es lo que más me atrae. Sus palabras fueron un cuchillo y una caricia al mismo tiempo. Sentí como la habitación giraba, como si la tensión se hubiera vuelto una tormenta capaz de arrancarlo todo. El viento golpeó la ventana con tal fuerza que la cortina se elevó como un velo, y por un instante, la escena pareció sacada de un sueño febril, ella, con su cabello revuelto por la corriente, sonriendo con la boca entreabierta, y yo, incapaz de decidir si huir o rendirme. La hipérbole del momento me sobrepasaba, el lujo de la mansión parecía un escenario irreal, el crujido del pasillo un presagio de tragedia, y su proximidad una llama capaz de incendiarlo todo. Yo, que había pasado años conduciendo entre calles grises y cafés baratos, estaba ahora en el centro de un huracán hecho de deseo y peligro. Y comprendí que ya no podía retroceder. El juego había alcanzado un punto en el que cualquier decisión, acercarme o apartarme, significaba perder algo esencial de mí misma. El eco de aquellos pasos desaparecidos no trajo alivio, sino un vacío aún más denso. Doña Isabel permanecía frente a mí, con la bata apenas sostenida por un nudo flojo, la mirada encendida y un gesto en los labios que oscilaba entre ternura y perversión. La lluvia afuera se intensificó, golpeando los ventanales como si quisiera irrumpir en la habitación, acompañando el latido acelerado de mi pecho. Lucía, susurró, lo más importante no es lo que ves, sino lo que aún no sabes. Su frase quedó suspendida en el aire, enigmática, como una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Me acerqué un paso, incapaz de resistirme al magnetismo de su presencia. El roce de su mano sobre la mía encendió un fuego interno que me dejó sin defensas. Estábamos tan cerca que el calor de su piel parecía devorar la poca distancia que nos separaba. De repente, un trueno estremeció la casa y las luces titilaron. El ambiente se transformó en un escenario aún más teatral. Isabel rió suavemente, una risa grave, cargada de secretos. Se inclinó, tan cerca que su aliento rozó mi oído, y dijo, «Esta mansión guarda más de lo que imaginas. Y si decides seguirme, tendrás que estar lista para todo». Antes de que pudiera responder, un golpe seco resonó en la planta baja. No fue un crujido casual, ni la madera dilatándose con la humedad, fue un portazo fuerte, decidido. Yo la miré, buscando en sus ojos una explicación, pero ella solo sonrió con esa calma desconcertante, como si lo hubiera estado esperando. «Llegó el momento, Lucía», murmuró. «Ahora veremos quién conduce de verdad». Mi respiración se entrecortó. El corazón me exigía preguntar quién había entrado, qué significaba todo aquello. Pero sus ojos ámbar, brillando en la penumbra, me pidieron silencio. Y allí, entre la tormenta afuera y el misterio dentro, comprendí que la verdadera historia apenas comenzaba.